Juan Wycliffe. La verdadera autoridad no reside en el Papa ni en las iglesias, sino en las Escrituras y en la razón iluminada por Dios. Juan Wycliffe fue un teólogo, filósofo, reformador religioso inglés, conocido principalmente por sus críticas a la Iglesia Católica y su papel como precursor de la Reforma Protestante. Nació en Inglaterra, probablemente en el condado de Yorkshire, y estudió en la Universidad de Oxford, donde se convirtió en un destacado académico y líder intelectual. Wycliffe fue contemporáneo de filósofos como Guillermo de Ockham, aunque su enfoque se alejaba del nominalismo, se centraba más en cuestiones teológicas y eclesiásticas. A lo largo de su vida, Wycliffe adoptó una postura radical respecto al papel de la Iglesia en la sociedad, especialmente en lo que respecta a la autoridad, las indulgencias y el control sobre la Iglesia. Sus críticas no solo le valieron el apoyo de sectores de la sociedad, sino que también, en oposición ferviente a la jerarquía eclesiástica, fue llamado el morador de las iglesias por sus discípulos. El enfoque de Wycliffe criticó fuertemente la corrupción dentro de la iglesia, especialmente la acumulación de riqueza, el abuso del poder por parte de los clérigos y la venta de indulgencias. Sostenía que la iglesia debía someterse a la Biblia y no a la tradición papal, y que la autoridad debía derivarse de las escrituras y no de las instituciones eclesiásticas. En cuanto a la naturaleza de la Iglesia, Wycliffe sostuvo que la verdadera Iglesia es un cuerpo invisible compuesto por los elegidos y no por una jerarquía corrupta. Wycliffe defendió la idea de que la Iglesia debía ser accesible en el idioma vernáculo, es decir, en el inglés, lo que permitió que las masas tuvieran acceso a las Escrituras, y este acto subraya su convicción de que los laicos debían tener la libertad de leer y de interpretar las Escrituras por sí mismos, sin depender de mediación de los clérigos. Aunque influida por Santo Tomás, Wycliffe se distanció de algunos aspectos escolásticos medievales. Por ejemplo, rechazó la idea de los universales existían de manera independiente de los individuos, adoptó una visión más nominalista sobre los universales. También en la ética, Wycliffe defendió la moralidad basada en las enseñanzas de las Escrituras. Para él la virtud no era un sinfín mismo, sino un medio para alcanzar la salvación. El resumen de sus libros más interesantes es sobre la Iglesia. Esta obra fue una de las más influyentes de Wycliffe, en la que expuso sus ideas sobre la Iglesia y su relación con la autoridad divina. Sostuvo que la Iglesia era una institución de los elegidos y no un cuerpo temporal denominado por los papas y obispos. Su crítica a la jerarquía eclesiástica, especialmente el Papa, fue radical para su tiempo y prefiguró algunas de las críticas más contundentes de la Reforma Protestante. También el Triángulos. En esta obra, Wycliffe presentó sus ideas filosóficas y teológicas en forma de diálogo. Aquí trató temas como la autoridad papal, la naturaleza de la Iglesia y la salvación. Es una de las obras más complejas suyas, ya que habla de la salvación y la naturaleza de la Iglesia, pero también porque combina la teología y la lógica, defendiendo la razón como herramienta para interpretar las Escrituras y rechazar los abusos del clero. La traducción de la Biblia también al inglés fue fundamental. Su Biblia Wycliffe permitió que el pueblo inglés tuviera acceso directo a las Escrituras, desafiando el control de la Iglesia ejercida por la interpretación de los textos sagrados de manera subjetiva, y esta traducción sentó las bases para la reforma en la forma de leer y entender la Iglesia en toda Europa, especialmente en Inglaterra. Tiene similitudes con varios filósofos, por ejemplo Martín Lutero, especialmente en sus ideas sobre la autoridad papal y la importancia de la Iglesia, la importancia de la Biblia en la Iglesia como única fuente de autoridad religiosa. Aunque Lutero fue más radical en su rechazo a la Iglesia Católica y la indulgencia, ambos compartieron la idea de que la salvación no depende de las obras externas, sino de la gracia divina y la fe. También con John Calvin, la visión de Wycliffe sobre la predestinación y la salvación resonó con la de Calvino, quien también enfatizó la importancia de la gracia divina y la inevitable predestinación de los elegidos para la salvación. Aunque Calvino desarrolló estas ideas más profundamente, la base de su pensamiento ya estaba presente en las obras de Wycliffe. Con René Descartes también tiene influencias, dado que la razón era vía para la interpretación de las Escrituras y puede verse como una precursora de la filosofía moderna de Descartes. Aquí también buscaba una base segura para el conocimiento. Sin embargo, mientras que Descartes se centró en la duda metódica, Wycliffe se centró en el pensamiento, en el poder de la razón para interpretar y entender el mensaje divino.